Ahora nos comunicamos con César García, periodista de News desde Ecuador. Muy buenos días, César. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días a nuestra audiencia en América Latina, acá en el Ecuador. Estamos tabulando todavía, avanzando en el proceso de escrutinio en unas elecciones muy complejas que por el momento han dado varias sorpresas, sobre todo en el tema del exit poll y de las encuestas que nuevamente en la región demuestran que no tienen tanta capacidad para ser consideradas como una herramienta científica. Por sobre todo los pronósticos, la Revolución Ciudadana hasta el momento está adquiriendo la mayor cantidad de autoridades acá en el país y de igual forma, aunque Tú has todavía hay un... dicho, sí, César, ahí me gustaría hacer un paréntesis y analizar un poco contigo, porque te he hecho contra todo pronóstico, porque al parecer, según los analistas, pues el correísmo iba a estar muy de lado, no iba a tener pues la votación precisa para que pueda ocupar estos puestos tan importantes en estas localidades, ¿no? Incluso en las alcaldías, pero todo parece que se volteó el pastel y ahora podríamos tener incluso otros resultados y después vamos a hablar del referéndum, porque también eso ha llamado la atención de todos. Sí, sí, es básicamente lo que te comentaba. El correísmo ha tenido un retroceso durante estos últimos 4 años. Sin embargo, las seccionales demuestran que la redistribución de fuerzas políticas ha cambiado, ya que por lo menos de la información ya oficial que tenemos, 7 de las principales ciudades, Ujú. incluyendo la ciudad de Quito, la capital, el puerto principal Guayaquil, y de igual forma la ciudad de Cuenca, actualmente ya escrutado más del 99%, le Ujú. correspondería a RC, que es el partido de Rafael Correa, el expresidente del Ecuador. Con el 99% dices, ¿verdad, César? Así es. En las tres ciudades prácticamente igual los otros candidatos que estaban corriendo para esas mismas dignidades han reconocido la victoria. En el caso de la ciudad capital de Quito, de Sí. Pavel Muñoz, quien sería el Ujú. virtual nuevo alcalde de la capital. En Guayaquil se da una situación muy particular, Carmen, porque Ujú. durante cerca de 20 años había tenido una hegemonía el Partido Social Cristiano. El máximo líder de ese partido es Jaime Nebot y incluso la alcaldía actualmente está liderada por Cynthia Viteri, quien corría para la reelección. Sorpresivamente y con más de 9 puntos ha ganado el candidato Aquiles Álvarez, también de la Revolución Ciudadana. Un bastión que no le había sido favorable a la RC ni siquiera durante el gobierno de Rafael Correa. Ahora se ha acabado una era del Partido Social Cristiano Ujú. con la victoria en esa ciudad de la RC. Ahora hablemos del referéndum, de estas preguntas que definitivamente también generaron polémica, pero parece que el no ha prevalecido. Así es, lo hacíamos ayer en el especial durante nuestro análisis, esta comparación con lo que había ocurrido en Chile y el referéndum del presidente Gabriel Boric. Parece que le pasa factura al presidente Guillermo Lasso los índices de popularidad. De alguna manera siempre es un termómetro las elecciones seccionales para saber qué puede ocurrir de cara al 2025 cuando se disputen las presidenciales. Pues también, sobre todo pronóstico, a pesar de que varios medios locales habían informado sobre los exit polls, que son las encuestas a boca de urna, que en todas las preguntas le favorecían al sí, pues hasta el momento con a un porcentaje bajo, eso es importante recalcar, de votos escrutados. Tan Ujú. solo ahí la primera pregunta, que tiene un 64% del escrutinio, Ujú. que ya nos determina que el no está liderando la intención de voto. Son 8 preguntas, Carmen. Es muy importante para que nuestra audiencia sepa que dentro de las principales cuestionamientos que hizo el presidente de forma directa en este ejercicio de democracia directa está el tema de la extradición de aquellos delincuentes que hayan sido sentenciados bajo delitos relacionados con el crimen organizado. Recordando que en el Ecuador se ha representado un repunte
de la influencia del narcotráfico, por lo cual se había preguntado el pueblo ecuatoriano, ¿están de acuerdo en que estas personas puedan ser extraditadas, por ejemplo, a los Estados Unidos, de ser requeridos? Esta pregunta hasta el momento no ha recibido el favor del pueblo ecuatoriano. Ujú. ¿Será que es porque la gente no quiere que eso ocurra o es un voto en rechazo al gobierno nacional? A Es eso voy, precisamente lo que está en porque análisis. precisamente también hablando con otros colegas de Ecuador, César, pues en definitiva esa pregunta era para el sí. Era como que muy una obviedad, ¿no? Sobre la mesa, ¿no? Y esperar el sí, bueno, de forma rotunda. Pero claro, también hay que analizar paralelamente la popularidad del presidente. Y es el presidente que también estaba impulsando, pues, esta medida. Y por ahí podría haber generado un impacto y ahora el no pues está encabezando esta votación. Entiendo que Ujú. también es por ahí. Sí, te quiero dar el dato en este instante. Sí. La pregunta número uno tiene un porcentaje de escrutinio del 46,91%. En esa pregunta de la extradición, en este instante de la página web del Consejo Nacional Electoral, Sí. el no va obteniendo un total del 53,85% frente al 46,15% de el sí. Lo mismo está ocurriendo en las otras preguntas. Ujú. Recuerda tú que también se le preguntaba al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo en reducir la cantidad De de asambleístas. asambleístas. Los exit polls, las encuestas días anteriores habían dicho que ahí iba a haber un sí Entonces, rotundo. ¿qué pasó con las encuestas? O sea, realmente también es una de las preguntas interrogantes. ¿Qué pasó con ello? Es la tónica y el matiz, no sé, Carmen, que ha estado prevaleciendo en América Latina. Las encuestas últimamente, no sé si se equivocan o el universo que están tomando como muestra no es tan representativo para poder brindar un pronóstico más acertado. Pero, por ejemplo, ayer Ujú. uno de los medios locales más importantes del Ecuador abría a las 5 de la tarde el Ujú. noticiero con el exipol de la empresa Cedatos que decía que de acuerdo a ese tracking ball, como habían llamado ellos a esta herramienta técnica, Ujú. todas las preguntas ganaba el sí. Pues ahora amanecemos con un panorama Mente totalmente distinto. distinto, claro, por supuesto que sí, y eso también es materia de análisis, pero fuera de análisis también, pues hay que recoger y vamos a estar muy atentos también, César, con la edición desde Ecuador que tú lideras para tratar de entender y también qué significan estas elecciones, estos comicios seccionales, este referéndum que iba acompañado, también el impacto no solamente en el ámbito político, sino que también iba a tener estas preguntas con reformas, acompañadas de reformas hasta constitucionales para hacer varios cambios e iniciativas que también venía del señor Guillermo Lasso. Entonces, hay todo un abanico de interrogantes, de cuestionamientos y definitivamente pues ha generado más que una sorpresa. Sí, exactamente. Y esta evaluación se está realizando ya casa adentro. Hasta Sí, el momento no se han emitido pronunciamientos por parte del gobierno nacional. sí. La noche de ayer se esperaba declaraciones del presidente Guillermo Lasso. Estas Ujú. declaraciones se suspendieron y Sí. conocemos de fuentes internas que hay un gabinete de crisis de por medio para poder evaluar estos resultados sorpresivos en el Ecuador. Por una parte, hay una Ujú. reconfiguración política, un repunte nuevamente del correísmo como una tendencia ideológica que ha recibido la mayor parte de la aceptación popular, y por otro, también este revés que significaría el referéndum de perder en todas las preguntas. Se habla incluso de la posibilidad de una muerte cruzada, que es un fantasma que ha venido marcando el Ujú. gobierno del presidente Lasso a sabiendas de que no ha logrado conseguir una mayoría en el legislativo que le permita avanzar con leyes, lo cual también representará un revés muy duro porque te recuerdo que otra de las preguntas neurálgicas políticamente era la relacionada al Consejo de Participación Ciudadana. Ujú. Quienes no saben qué es esto, es un quinto poder que nació con la Constitución Ujú. de Montecristi aprobada en el 2008.
Esa entidad, esa institucionalidad se encarga actualmente de elegir a las principales autoridades de control del Ecuador, Ujú. sea fiscal general, procurador general, superintendentes de bancos, de compañías, etcétera. Lo que le preguntaban al pueblo ecuatoriano es, ¿está usted de acuerdo con que el Consejo de Participación Ciudadana siga eligiendo a esas autoridades o esa competencia hay que transferirla al Congreso Nacional? Hasta el momento, la voluntad popular le es esquiva en esa pregunta también al presidente de la República. Y además también, ya que estamos en este análisis de todas las preguntas, la otra, acerca de la Fiscalía, que se evalúe, capacite, designe pues a sus miembros, ¿no? Y eso en definitiva para muchos era como que darle el poder, la cuota del poder total a la misma Fiscalía para poder designar, capacitar y básicamente no habría un contrapeso de poderes. Entonces ahora lo que ha dicho la ciudadanía hasta el momento, ¿no? Hasta el momento, porque eso también puede cambiar, todo puede pasar en política, todo puede pasar en las elecciones, pero hasta el momento gana el no también. Sí, efectivamente, en todas las preguntas, las tengo aquí en mi computador, Sí. está ganando el no con un porcentaje de escrutinio del 49, 46% solo en la primera, y en la Ujú. que tú estás mencionando el no, es la pregunta número 4, va obteniendo un 57.51%, es decir, Parece es una irreversible, ¿ah? tendencia generalizada. Ujú. Eh, Puede ser, de acuerdo a lo que estamos viendo que pasó en la designación de autoridades, Ujú. seguramente cuando las personas van y concurren a las urnas, no diferencian Ujú. entre lo que votan para autoridades y el referéndum. Tienen una posición con la que se acercan a las urnas y así es como votan. Es un voto de castigo para el presidente Tú lo has dicho Guillermo muy bien. Lazo, fundamentalmente por el tema de la seguridad. Sí. ¿Qué es lo que quiere el ecuatoriano? Y esa es una de las preguntas que hizo varias de las encuestadoras. ¿Cuál es su necesidad más apremiante? Es el tema de la seguridad, porque todos los días nosotros informamos sobre actos de sicariato, el narcotráfico está cada vez tomando mayor poder en el país y esa pregunta es la que le parecía muy importante de resolver al presidente, por eso la formuló como parte de la consulta. Al parecer, no hubo una comunicación o una campaña que permita reflejar que eso es lo que se buscaba solucionar, al menos en cierta medida con esta pregunta del tema de la extradición. Totalmente de acuerdo. Ahora, antes de cerrar el enlace, sí me gustaría que me comentes cuál es la última actualización de lo que tú nos decías ayer durante esta cobertura especial que has tenido de las elecciones. Los incidentes violentos en Guayas, sobre todo, veíamos unos videos que hasta lo que tengo entendido, el gobierno no ha dado una conferencia de prensa o ha precisado de qué se tratan estos actos. Veíamos gente corriendo afuera de los recintos electorales. ¿Se sabe algo más, César? Sí, muy importante lo que dices y me parece que la gran conclusión es que estas elecciones son las elecciones más sangrientas que ha enfrentado el Ecuador, con un total de 14 atentados, 5 asesinatos, entre los cuales se incluyen 2 candidatos para alcaldías que fueron acribillados prácticamente, porque Prácticamente. la noche del sábado, a pocas horas de iniciar el proceso electoral, asesinaron mediante la vía de sicariato Sí. al candidato para la ciudad de Puerto López en la provincia de Ujú. Manabí, también del partido RC del expresidente Rafael Correa. Ujú. Curiosamente, esa persona que murió asesinada ganó las elecciones, Carmen. Ganó las elecciones con más del 46% y ahora tendrá Qué que asumir el dramático lo que reemplazo. cuentas, César, qué dramático lo que cuentas y sobre todo es importante también tener esa postal de lo que ha significado estas elecciones, como dices, las más sangrientas, con
intentos también de hostigamiento, ataques, no solamente a los candidatos, sino también a su círculo más íntimo, a sus familiares. Y seguramente más adelante ya en Ecuador tú nos vas a dar pues un balance y algo más desmenuzado de lo que ha significado esto y sobre todo pues también hacer el recuento de los últimos datos en cuanto a estas elecciones seccionales. Gracias, César García, periodista de News desde Ecuador. Un gran abrazo y suerte, Carmen. Nos vemos más tarde. Claro que sí, un placer haber estado contigo, compañero. Nos vemos.